¿Cuál es la mejor herramienta para hacer emails masivos? Cuando estás queriendo hacer campañas por correo electrónico y llegar a tu público, necesitas tener una herramienta que mande esos emails de forma legal y de forma eficaz para que puedas hacer crecer tu negocio de forma sólida. Este es el segundo vídeo de la secuencia de formación de cómo trabajamos con correo electrónico. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, te invito a suscribirte para no perderte mis contenidos. Me llamo Tisha y me dedico a enseñar a emprendedores, frecuentemente mujeres emprendedoras, a llevar su negocio a Internet de forma eficaz y con éxito, no solamente a través de redes sociales. En este vídeo te voy a estar mostrando cómo elegimos la mejor herramienta de correo electrónico, qué criterios tienes que tener en cuenta, cuáles herramientas yo ya he probado, por qué motivo dejé de usarlas y cuál herramienta estoy recomendando en este momento y por qué. Así que te lo voy a dejar aquí por secciones, por si quieres saltar en el vídeo, pero voy a ir corto y conciso para que realmente puedas hacer la mejor elección según tus necesidades. En el vídeo anterior te estuve explicando cuál sería el proceso de que la gente entre a tu correo electrónico, empezando por el documento gratuito que les vas a regalar, esos emails de bienvenidas y después acceder a los emails regulares. Y lo que te estoy dejando aquí abajo es el reto que te estoy ofreciendo gratuitamente para aprenderte a lanzar en marketing por email. Este reto lo estamos haciendo en vivo ahora en mayo de 2023, pero si ves el vídeo más adelante igual vas a poder acceder a alguna cosita después. Entonces, ¿cuáles son los criterios para elegir la mejor herramienta de marketing por email para ti? A mi público le importa bastante que la herramienta pueda estar en español. Tal vez no sea tu caso, pero yo he trabajado 20 años como traductora y cuando estoy enseñando en español me encuentro que mucha gente se queja de que si la herramienta en sí está toda en inglés, les cuesta mucho trabajo. Así que la parte interna esté en español, pues puede ser un criterio para ti o no. Ten en cuenta que muchas herramientas de marketing por email están todas en inglés. Yo encontré una que está también en español y otros idiomas. Ahora te contaré cuáles. Segundo punto, que sea fácil de usar. Realmente hay muchas que son extremadamente complejas, incluso para mí que tengo experiencia, así que la experiencia sea fácil para mí es importante. Un punto súper importante para mí es la segmentación, o sea que tú puedas diferenciar cuando se te han suscrito algunas personas porque quieren contenidos de este tipo, o de este otro tipo, o de este otro tipo, que puedas saber realmente el email a quién le va y no mandarle un email de compra mi curso a la persona que ya lo compró, por ejemplo. Segmentar para mí es súper, súper importante. Y finalmente precio, no por eso menos importante, porque algunas de las herramientas te van escalando el monto que pagas cada mes en función de cuánta gente tienes suscrita y puede hacerse carísimo a la larga. Así que te voy a contar las diferentes herramientas que hay en este momento en el mercado, las más populares que yo he probado y qué problemas tenían. Si no quieres ver la comparativa que te voy a estar dando, sáltate a la recomendación directamente, ¿vale? Pero te voy a explicar el motivo de por qué lo elegí, que creo que me parece que es importante para que puedas pensar y darte cuenta si esto funciona para lo que tú necesitas. Voy a empezar con una de las que es más común, es muy famosa porque está muy utilizada. Se llama MailChimp. Parecería que es muy fácil, pero te encuentras que la parte interna no está en español. Luego, facilidad de usar, sí, más o menos está bastante bien. El tema de segmentación es un poco complejo con esta, porque en lugar de ponerle una etiqueta a una misma persona y que una persona pueda tener etiqueta 1, 2, 3, 4, te ponen a las personas por listas. La lista número 1, la lista número 2. Y entonces te cuentan a la misma persona varias veces, si es que está presente en varias listas. Lo cual hace que enseguida te salgas de la versión gratuita, tienes que entrar en la versión de pago y termina siendo muy caro a la larga. Por ese motivo, yo estuve mirando MailChimp, lo probé un poquito y decidí que no lo iba a estar usando. Hay una herramienta que se ha puesto muy de moda últimamente porque es muy bonita y especialmente para mujeres que dan los emails como muy lindos, entonces es muy atractiva en ese sentido. Flowdesk. No está en español la parte interna. Fácil de usar, sí, diría que es muy fácil de usar. Y el precio está muy bien porque pagas un monto fijo y te permiten crecer pues, muy bien con eso. El motivo que yo no me fui con Flowdesk es que no tiene segmentación, de modo que si quieres realmente separar tu lista por diferentes categorías, yo esto lo estuve mirando hace un par de años, no lo estaban ofreciendo, así que dije, ¿sabes qué? A mí no me sirve para la forma de trabajar que yo utilizo, la forma de trabajar que yo enseño.
Luego encontré un par de herramientas que de hecho les estuve recomendando en mi versión del curso hace 3 años porque es lo único que encontré en español, que son MailerLite y Sendinblue. Son dos diferentes, te las pongo juntas porque tienen la ventaja de que sí están en español y de precio están muy bien y permiten hacer segmentación. Pero son difíciles de usar, son feísimas por dentro y la verdad mis alumnos se me atascaron todos y yo cuando entré dije, no me gustan. O sea que honestamente no te podría recomendar ninguna de las dos. La que estuve utilizando por muchos años y honestamente me parece muy bonita, ConvertKit. ConvertKit es bastante fácil de usar, la segmentación es excelente, creo que pocas cosas hay que sean mejor, que no sean ActiveCampaign y cosas más complejas. Está muy muy bien. El problema, no está en español, así que no la podía recomendar muy fácilmente y el precio es un disparate porque a medida que vas creciendo la lista, no tiene límite. Puedes estar pagando $500, $1,000, $5,000 al mes en el correo electrónico. Que sí, si tienes una base de datos muy grande se supone que la estás monetizando, pero la verdad me parece un disparate. Así que la tachamos. Yo estuve utilizando ConvertKit y luego me pasé a Kajabi. Kajabi está, a nivel de correo está bien, no está tan súper bien como ConvertKit, pero es funcional, tiene todo lo que necesitas a nivel básico. No está en español y el precio, la verdad, está mejor a nivel de que no crece según crece tu base de datos. El gran problema con Kajabi es el precio. El precio inicial es de $149 al mes y yo terminé pagando $400 al mes por Kajabi. Sí que te ofrece la página web y el blog y los cursos todo en uno y eso está genial, pero $400 al mes es un disparate cuando empiezas a subir así. Y de nuevo, no está disponible en español, así que ese criterio a mí no me servía para poderlo recomendar a mis alumnos. Así que por ese motivo, en 2022 me fui de Kajabi y la herramienta que encontré se llama System. Si la quieres probar, te dejo aquí mi link de afiliada. Te la voy a poner debajo del vídeo también. Sí, soy afiliada, pero me hice afiliada porque me parece que vale la pena recomendarlo. Es la herramienta que yo estoy usando personalmente y dejé las anteriores que te mostré por ese motivo. Entonces, System, y lo estoy pronunciando así porque es originaria de Francia, tiene la parte interna no solo en español, sino también en francés, en italiano, en alemán, o sea, tienes ahí un montón de idiomas y ese me parece un punto buenísimo. Es una herramienta todo en uno, así que puedes tener ahí tu página web, tus blogs, páginas de venta, tus cursos, el marketing por email, tienes todo ahí dentro y unos embudos fabulosos, o sea, funnels. Se llaman túneles en System. Es una herramienta estupenda. Ahora te voy a mostrar un poquito lo que hace. Fácil de usar, desde luego. Es la más fácil de todas estas. Luego, segmentación. Va por etiquetas. O sea que puedes ponerle a cada persona etiquetas y en el plan ilimitado puedes tener todas las etiquetas que tú quieras. Yo soy usuaria avanzada de etiquetas. Tengo 160 etiquetas en curso en este momento. Un poco exagerada tal vez. Y el precio es excelente. Deja que te cuente un poco sobre eso. Cuando tocas el link de tisha.tv/system te lleva a esta página y si quieres mirar directamente los precios, puedes empezar gratis y con gratis puedes hacer bastante porque te permite tener 2,000 contactos, puedes enviar correos ilimitados, puedes tener ahí túneles de venta, o sea, embudos, funnels, con sus etapas, puedes tener una página web con su blog, con publicaciones ilimitadas, puedes vender un curso, tener una comunidad y tener reglas de automatización y todo. De aquí solamente una de cada, así que es un poquito limitado, pero todo esto es en el plan gratuito. Y para plan gratuito la verdad es que es muy, muy generoso. Si te pasas a los planes de pago, mira, el más caro es el de 97 al mes, que si te fueras al plan anual serían 828 al año. Considera que estaba pagando 400 al mes por Kajabi y tenía menos de lo que te dan aquí. Entonces, el plan ilimitado, lo bueno es eso, que es totalmente ilimitado, pero te permiten hacer un montón de cosas con esto. Me parece súper valioso la herramienta que tiene. Es fácil de usar y realmente tiene todo. Es que tiene todas las cosas. Justamente hace unos días alguien me preguntaba, oye, ¿tú seguirías usando System? O sea, ¿lo estás usando solamente de forma temporal? Digo, es que no he encontrado ninguna herramienta que realmente haga todo esto. Que tenga el correo electrónico, los túneles de venta con páginas de venta que realmente son buenas, con múltiples páginas web, puedes tener todas las que tú quieras, todos los dominios web que quieras si los quieres tener segmentados, que eso es una cosa más avanzada, la mayoría de la gente tiene uno solo, ¿vale?
Puedes tener cursos ilimitados, puedes tener comunidades, todas las reglas de automatización, flujos de trabajo, etiquetas. O sea, es genial y puedes estar haciendo aquí una montaña de cosas diferentes y está multilingüe. No he encontrado ninguna herramienta que te ofrezca todo esto. Por ese motivo yo me pasé a System, de modo que para mí es la mejor herramienta que satisface esas necesidades. En el próximo vídeo te voy a dejar un tutorial de cómo hacemos lo que es el marketing por email en System. Y también ya tengo hecho el vídeo de cómo hacemos el opt-in, cómo entramos a la gente a través de esto en System. Así que nos vemos en próximos vídeos y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía.